Hola banda, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Espero que todos estén muy bien y listos para la siguiente historia, que se titula Espada y Frutería. Estimado Frutas, ha pasado ya un buen tiempo desde que te mandé mi último relato, y aquel relator sin nombre que te compartió las historias de Don Franz, el alemán, que se vengó de una infidelidad, y Don Pánfilo, aquel joven jurista que terminó cuqueado y victimado por su esposa y su mejor amigo. Ha pasado mucho tiempo desde que te mandé esas historias. No pude enviar otra por estar muy ocupado en otras cosas. Ya sabes, trabajando y dándole duro al delicioso como manda el rey. Hoy te traigo otro relato de esos del pasado. Relatos revestidos de ese halo de leyenda nos aleccionaban respecto a los riesgos y cuidados al tratar con el bello sexo. Conocimientos que las nuevas generaciones conocen por anglicismos modernos como Red Pill, MGTOW, etcétera, pero que independientemente como se los denomine, siempre han estado en la sabiduría y tradiciones de nuestros abuelos. Sin más preámbulo, y con la esperanza de que algún día puedas leerlo, paso a relatarte esta historia con la que cierro la trilogía de relatos míticos que denomino Espada y Frutería. Este suceso trágico, casi shakespeariano, acaeció hace ya bastante tiempo, cuando el pendón español recién empezaba a ondear petulante en las altas cumbres andinas, en una ciudad entonces próspera por la actividad minera y mercantil. Debido a la prosperidad económica de la ciudad, la misma llegó a ser un foco de opulencia, libertinaje y de satisfacción de deseos y pasiones, que contrastaba con la religiosidad mística católica de la época y, por supuesto, con el sufrimiento de la raza indígena, que sostenía en sus espaldas las consecuencias de los excesos de toda la sociedad colonial emergente. En este contexto, que en la ciudad habitaba una mujer de mucho atractivo físico, alegre, de cascos muy ligeros y peligrosamente coqueta, una pispireta como se las conocía en el hablar antiguo, a la cual seguía una nutrida y creciente turba de galanteadores. Vamos, una bola de sims y orbitadores, como les diríamos en estos nuestros crueles tiempos que corren. Adulones, entre los que se contaban desde humildes artesanos, servidores públicos, aventureros, soldados, hasta ricos mineros, juguetona y seductora como era nuestra amiga, a la que denominaremos Claudia, un nombre por cierto muy apropiado para una fruta de esta particular calaña. Daba siempre las atenciones debidas a aquellos que entre sus admiradores que podían y despertaban en ella el deseo y la mujeril pasión, bastante moderna, empoderada y liberal para su época. Sin embargo, de tanto jugar con los sentimientos y emociones de sus admiradores, finalmente le llegó la hora a Claudia de tomar el rol de víctima conquistada. Cayó presa del más profundo apasionamiento y deseo, siendo el objeto del mismo un alto personaje, caballero hidalgo perteneciente a una de las órdenes militares españolas de mucha reputación. Este hidalgo, a quien llamaremos Bernardo, correspondió a la pasión y al deseo de Claudia, aceptando de manera gentil y cortés la invitación a compartir la recámara por un par de noches, pero nada más. Pero la invitación que Bernardo tuvo que rehusar fue la que le hizo Claudia de compartir ya no solo el lecho, sino la vida misma. Así es, amiguitos, Claudia había llegado a enamorarse genuinamente, si tal término se puede aplicar a los sentimientos de una mujer. De Bernardo, así es, sugiriéndole contraer matrimonio. Bernardo rechazó tal oferta no solo debido a la deplorable reputación de Claudia, sino a que se encontraba ya comprometido con una virtuosa mujer de familia noble, con la que pronto habría de ligar sagrados vínculos, la cual, a diferencia de nuestra protagonista, si era una dama joven y virginal de alta sociedad, a la que denominaremos en adelante Leonor. Bernardo, como hombre de mundo y muy vivido, sabía de medio a medio
que en esta viña del Señor hay mujeres de dos tipos, unas con las cuales uno puede pasar muy amenas veladas en la alcoba, lustrando bien el sable de cuero y dándole sus buenas patadas al colchón, por supuesto, pero que para compartir vidas, honra y destinos, existía otro tipo de mujeres, mujeres como Leonor, la cual era muy admirada no solo por su hermosura, sino por su discreción, agrado, finísimos modales y otras dotes naturales que a la par de granjearle la admiración de los hombres, le atraía la más violenta envidia de las mujeres. Muy pronto, Bernardo y Leonor contrajeron nupcias en el templo más principal y lujoso de la ciudad, la entonces Santa Basílica Catedral, asistiendo a la ceremonia lo más granado de la alta sociedad de la ciudad, encontrándose presente también, sin embargo, y pese a su baja condición social, Claudia, cuyo llanto de tristeza y desconsuelo pronto tornó en un llanto de ira y de venganza, venganza que muy pronto iba a tomar forma y cuerpo, destruyendo de la manera más cruel la vida de varias personas. Se dice que Claudia, ante el altar del templo, había jurado no solo contentarse solo con la muerte de quien con tanto desprecio la había tratado y usado, sino que, bueno, iba hasta destruirle el corazón de quien no había querido hacerle un lugar en el mismo. Había jurado convertir y reemplazar el amor y veneración que sentía por Bernardo hacia Leonor con odio y desprecio tan grandes como nunca un hombre haya sentido por mujer alguna. Pronunciado el feroz juramento, empezó a maquinar, a poner en marcha y ejecución el maligno plan. La primera parte del plan consistió en la difusión de rumores acerca de Leonor que afectaran su reputación y honor. En una ciudad pequeña como en la que toma lugar nuestro relato, no era difícil que los chismes se esparcieran con la velocidad de un destructivo incendio. Leonor no se percataba de estos chismes, pues, como una verdadera mujer de bien, permanecía en el hogar conyugal, dedicada y consagrada a disfrutar de los más puros y simples placeres de la vida matrimonial, tornar el hogar con dulzura e incrementar la buena reputación y bienes de su esposo, haciéndole a su vez la vida muy agradable. Trataba de replicar lo que siempre había visto desde niña en su hogar, donde una madre piadosa y amable y un padre estricto, severo pero cariñoso, le habían enseñado con el ejemplo el secreto del éxito y felicidad de una familia. En su ingenuidad, Leonor era ajena a los ardines de Claudia, que ya empezaban a fraguarse y a ejecutarse, mientras Bernardo, cumpliendo órdenes de sus superiores, había tenido que ausentarse de su ciudad rumbo al Cusco, la capital imperial de los incas, donde se encontró radicando unos meses. Claudia, viendo la oportunidad para comenzar con la segunda parte de su plan, y con ayuda de uno de los muchos galanteadores y pretendientes con los que contaba, remitió una carta anónima hasta donde se encontraba Bernardo, carta en la que le decía que si le interesaba su honra, la honra del apellido de su padre y, en definitiva, si quería dejar de ser el cornudo del pueblo, vuelva urgentemente sin avisar a nadie a su ciudad de origen, que podrá así, con su presencia inadvertida y con sus propios ojos, testiguar la perfidia y engaño del que era víctima en su condición de marido. Como era de esperarse, la carta anónima causó desasosiego en Bernardo, desasosiego que con el pasar del tiempo se convirtió en ansiedad, en sospecha. Noche que pasaba no dejaba de pensar e imaginar a su virtuosa esposa en manos de algún pérfido arribista que se enseñoreaba de lo que consideraba suyo por derecho. El sufrimiento de Bernardo fue tal que en determinado momento decidió acudir a un reputado chamán que tenía su humilde choza en las afueras de la ciudad del Cusco. Este chamán curandero, que en otro tiempo había fungido como uno de los sacerdotes del dios Sol, del sagrado templo inca, gozaba de gran reputación tanto entre los de su pueblo como también entre los españoles, que a escondidas de los curas e inquisidores acudían a él con el fin de conocer los hados y fortuna que les aguardaba. Era una noche de ventisca y la luna llena en una de las cumbres a las afueras de la ciudad del Cusco. El cielo oscuro y electrizado le daba al escenario un aire estremecedor,
como si la frontera de los mundos físicos y espirituales se desdibujaran, configurando un ambiente fuera de este mundo, un entorno sobrenatural. Sombras ancestrales danzaban y cantaban danzas y cantos de otros tiempos al ritmo de tambores invisibles y el ruido de los manantiales, espectáculos que eran atestiguados con temor supersticioso por un brujo inca, un criollo español, que por temor a la Inquisición no habían encendido hogueras ni antorchas, y solo los iluminaba la luz de la luna. Ya es la hora, el ritual ha de comenzar, exclamó con voz severa el viejo chamán, cerca de la medianoche, y, desplegando sobre un altar un puñado de hojas de coca, empezó a decirle al supersticioso Bernardo su hado fatal con voz grave. Bernardo escuchó atentamente. Escucha, cristiano, harto vas a sufrir. Una mala mujer impulsada por la más vil de las pasiones está engañando y mancillando tu honra. Hará que pierdas todo lo que consideras de estima en este mundo. Bernardo, que no le había dicho nada al brujo andino acerca de sus temores e incertidumbres, ni le había comentado nada acerca de la carta anónima, e imbuido por el espíritu de la superstición, creyó finalmente encontrar la respuesta y la verdad. Tenía que volver a su ciudad de origen, a verificar finalmente si su amada esposa había pagado su amor y devoción con traición y adulterio. Para su infortunio, Bernardo, ciego de confianza, reveló a uno de sus más íntimos conocidos la nueva de su regreso, rogándole guardase celoso silencio y complicidad. Triste candidez la suya, que el supuesto amigo no era sino un devoto olvidador de Claudia, uno más de sus sims, y por su boca llegó presto a los oídos de la buscona la noticia tan celosamente reservada. Entonces Claudia, ávida de consumar su artera trama, dio principio a la tercera parte de su plan. Se valió del mismo falso amigo de Bernardo y valiéndose también de un criado de la casa de Leonor, dispuso lo siguiente. La noche en que Bernardo tornara a la ciudad, el impostor, engalanado con ricos atavios y con espada al cinto, habría de ocultarse en el patio, aguardando que la servidumbre cerrase puertas y cancelas. Ya en la penumbra, cuando Bernardo llegara, el cómplice debía, con el rostro cubierto y envuelto en su capa, escalar el muro de la casa y huir presuroso, al cual lo haría un fugitivo amante sorprendido. Todo ello debía ocurrir bajo la mirada atónita del esposo, esto a imaginar lo que sus celos dictasen. Y asimismo fue como ocurrió. El plan, urdido con hilos de perfidia, se cumplió al pie de la letra desde su ángulo y perspectiva. Bernardo alcanzó a ver cómo un hombre, noble porte y oculto semblante, huía sigiloso tras los muros, dejando en su fantasía el rastro ardiente de un goce prohibido, aquel que su esposa en su mente atormentada habría prodigado con dulzura de miel ajena a los fuegos del más ardiente fornicioso. Mas Bernardo, en lugar de precipitarse como un rayo airado a su morada, encaminó sus pasos hacia la casa de Claudia, a quien tenía por segura amante y en cuyo pecho buscaba verter el caudal de su tormento. Ella, al verlo llegar deshecho, con el semblante ajado por el dolor y la mirada febril de la desesperación, sintió quebrarse su propio corazón y, vencida por el amor que la dominaba, quiso abrirle de par en par su secreto, que era ella, sí, ella misma la artífice de la cruel farsa, que lo había hecho por amor y despecho, por orgullo y celos, que se arrepentía con toda el alma y que su propia vida ofrecía, sí, con la sangre de alguien, él deseaba lavar su honra. Pero Bernardo, ciego en su delirio,
No supo entenderla. En su mente solo cabía una certeza: que Claudia, en noble gesto de amistad genuina, había sido quien le enviara la carta anónima para librarle la ignominia, y que la traición de Leonor era una verdad consumada. No escuchó, no comprendió que Claudia intentaba arrancarle de la confusión, revelándole que todo era engaño, que la virtud de su esposa estaba intacta y que su alma era limpia como cristal de fuente. Ya era tarde. Tras pedirle perdón a Claudia por haber despreciado su amor y su supuesta lealtad, Bernardo, arrebatado por la fiebre de los celos, desenvainó su tizona y, presa de un furor insano, corrió hacia su hogar. La puerta cedió a su empuje, las escaleras retumbaron bajo sus pasos veloces, y su voz ronca y desencajada llenó la casa de injurias y maldiciones. Doña Leonor, que dormía en sosiego, despertó sobresaltada al estruendo y al ver a su esposo con el acero desnudo en la mano. Al principio se calmó, creyendo que algún sobresalto lo traía en vela. Mas el espejismo se quebró al escuchar aquel bramido terrible. Traidora, tanto soñé contigo, tanto viví por tu amor, y todo lo has profanado. Todo lo he perdido por culpa tuya. Y diciendo esto, descargó la estocada sobre el pecho inocente de la infortunada. Ella, sin comprender nada, solo alcanzó a tender las manos para detener el golpe, mas el filo cruel e implacable desgarró su blanca piel, tiñendo de sangre el último instante de su vida. Tras seguir injuriado de palabra a su inocente esposa, con las más soeces imprecaciones, Bernardo continuó soltando estocadas hasta aplacar su ira, su enojo, el cual solo pudo ser sofocado por las últimas y cariñosas palabras que le dirigió su esposa Leonor, encomendando su alma a Dios y pidiendo perdón al cielo para su esposo, pues ella era consciente de no haber hecho nada malo que amerite tan cruel ensañamiento. Cuando los criados de la casa ingresaron, contemplaron el dantesco espectáculo. Bernardo, aún armado y cubierto de sangre de pies a cabeza, con los ojos desorbitados y los dientes por fuera como una bestia, y a sus pies el cadáver de su inocente esposa. Nadie podía explicarse tan grotesca situación. Cuando regresó a sus cabales, procedió a interrogar a sus criados, llegando a la conclusión finalmente de que su esposa en verdad era inocente, pero ya era tarde. Tal como había sentenciado el brujo, por el engaño de una mujer, lo había perdido realmente todo. Pero aún quedaba algo por hacer: vengarse de Claudia, por tamaña iniquidad. Finalmente era su engaño el que se lo había quitado todo. Pero no pudo ejecutar su venganza, pues pronto fue preso a instancias del tribunal, padre de Leonor, el cual hizo caer sobre él el apesadumbrado viudo todo el peso de la ley, muriendo Bernardo poco después, según se dice, esclavizado como un indígena en las minas de mercurio de algún remoto lugar de los Andes. Otros, otros dicen que fue condenado a galeras, donde de igual manera encontró su final. Respecto a Claudia, al no existir testimonios en su contra, ni haberse evidenciado su rol en tan atroz crimen, fue sometida a juicio criminal. Nunca, no fue sometida a juicio criminal alguno. Sin embargo, la vida disoluta que llevaba agudizada por el remordimiento de conciencia la llevó a hundirse cada vez más y más en una espiral de promiscuidad y alcoholismo. Se decía que no dormía ya por las noches al ser perseguida y acosada por los espectros de sus dos víctimas, dos vidas que había arruinado y ahora regresaban desde el Hades, cada noche a cobrarse venganza. En cuanto al final de nuestra prostifruta, se dice que varios años después, en una partida de beber nocturna, de las que llegó a ser muy asidua, dos de sus amantes disputaban cerca de quién la tendría primero esa noche en la alcoba, suscitándose entonces una gresca, la cual pronto pasó a duelo, desenvainando ambos sus aceros, gresca en la cual Claudia, por interponerse, terminó siendo herida, muriendo pocos días después. ¿Qué podemos extraer de este relato? Quizá, aparte de algunas enseñanzas que el Frutas y el auditorio pueda identificar,
Yo quisiera destacar algunas como las siguientes. La peor enemiga de una mujer es otra mujer. Los Sims y los orbitadores son hombres muy peligrosos, principalmente para sí mismos. No vale la pena arruinar la vida y la libertad por un loco. De caballeros blancos y de capitanes salvafrutas está llenas las penitenciarías. Y los panteones también te faltó agregar, brother. También, etcétera. Finalmente, estimado Don Frutas, me despido con un consejo que escuché en el hablar popular de mí. No hace mucho va en son de broma, por si acaso. No me tomen por machista. XD. Pues es el siguiente. Para que la mujer no te sea infiel, tienes que darles las 3 Ps: plata, pija y puñete. Y santo remedio. Ya, en serio, no hay que ser imbéciles. Solo un palurdo cobarde y un necio es violento con los seres de luz. Las únicas estocadas que se merecen, estas, son aquellas amables arremetidas que les damos, con el lustrado sable pero de cuero, y siempre ateniendo de ellas el ferviente ruego, como corresponde a un caballero. Bueno, de mi parte es todo. Laus Deo Abur. Me voy de paseo. Muchísimas gracias, brother, por tremendo relato de época. Me disculpo con la audiencia, ¿no? Si me equivoqué un poquito en la narración, pero ya saben que, bueno, ando todavía recuperándome de la garganta, qué sé yo, ¿no? Bueno, estoy intentando, dando mi mayor esfuerzo para hacer estos relatos, pero eh, es que son especiales los relatos aquí del compañero. Y bueno, mi hermano, mi estimado, de verdad te agradezco muchísimo por tan precioso trabajo de redacción. Sinceramente, este estilo es único tuyo. Nadie lo hace así. Nadie me ha escrito historias en español antiguo, en español clásico. eh, Son muy interesantes, sinceramente, ¿no? La verdad, te agradezco muchísimo por tomar ese esfuerzo. No sé, la verdad que si seas profesor de historia o literatura o alguna cosa así, porque loco, qué buena redacción tienes, y sobre todo al usar este tipo de español, repito. Pero bueno, te lo agradezco muchísimo y yo creo que hay una parte de la audiencia que le gusta mucho este tipo de relatos de época. Sinceramente son muy buenos, viejo. Bueno, nada, nada. Un abrazo para ti. Cuídese mucho y siga en sus aventuras, dándole con todo a las damas con su sable de cuero. Cuídese mucho, le mando un abrazo. Y bueno, amigos, si les gustó esta historia de época muy interesante, bastante buena, muy entretenida, por favor, no se olviden de regalarme un like, de ir directo a la caja de comentarios y decirme qué opinan, qué piensan al respecto. ¿Qué opinan de estas historias? ¿Les gustan este estilo tan particular del compañero? ¿Les llama la atención? ¿Les gusta cómo escribe el compañero? Qué bueno es, para mi opinión. No sé, tú déjamelo saber en la caja de comentarios, que recuerda que con eso me ayudas a activar el algoritmo. Por otro lado, te pido que por favor, repito lo del like, pero suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque hay mucha gente que nos escucha y no se suscriben al canal por algún motivo. Suscribirse es gratis, mis amigos, se los recuerdo, así que háganlo para que me ayuden a crecer en este desgraciado sitio. Y bueno, no me queda más que pedirles que compartan esta historia. Comparte esta historia con alguien que le guste las historias de época, ya sinceramente. Y compártesela sobre todo a tu amiga la chismosa, ¿no? A esa ardida que quedó ardida, porque el Brian la abandonó. También le dio las estocadas y la abandonó. Compártele esta historia para que vea la pendejada que va a provocar. En fin, que nos vemos la próxima vez. Adiós.